Hola mis hermanos, le doy gracias al Señor porque nos podemos reunir hoy día para estudiar un nuevo libro. Vamos a comenzar con la epístola de Pablo a los Colosenses. Así que va a ser un interesante tiempo compartiendo este libro, después del libro de Romanos que fue largo, abundante y de mucha bendición. Ahora vamos a compartir este libro de Colosenses. Así que primero vamos a leer la palabra para luego orar y comenzar con la introducción del estudio. Abran sus Biblias en el libro de Colosenses, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1 y vamos a leer ahí desde el verso 1 al verso 8. Tomen unos segunditos para encontrar su lectura. Ya el hermano Rodrigo la compartió también, la leyó, pero es bueno volver a leer. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, esta noche ya, para compartir este estudio bíblico delante de mis hermanos y poder aprender así más de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por todas las semanas compartiendo Romanos, aprendiendo de Romanos. Te pedimos asimismo una unción y una bendición del Espíritu Santo para que podamos aprender este texto conforme a tu voluntad, conforme está dicha la palabra de Dios, y seamos edificados espiritualmente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el día de hoy vamos a hacer una introducción a esta carta. Introducción porque hay una gran cantidad de cosas por saber, hay mucha información que son relevantes para la comprensión de esta carta. Así que vamos a hacer una introducción y probablemente, si el tiempo nos permite, avancemos sobre los dos primeros versículos que leímos en el capítulo 1, que van a ser como la conclusión de la clase de hoy, y el hermano que le corresponde el próximo miércoles seguirá con los otros versos en adelante. Muy bien, ¿qué podemos decir del libro de Colosenses? Cuando Pablo estuvo preso en Roma, él escribió 4 cartas que se estiman en un periodo de tiempo muy cercano. Estas 4 cartas que Pablo escribe desde sus prisiones en Roma son justamente para la iglesia en Éfeso, es decir, la carta a los Efesios, la iglesia de Filipo, es decir, la carta a los filipenses, la carta especial a Filemón. Esta carta fue predicada por nuestro hermano Carlos el domingo pasado de una manera muy hermosa y muy edificante. Y el libro o la epístola a los Colosenses. Es interesante que en una época similar, en un periodo similar, cuando él estaba prisionero, se escriben estas 4 cartas. Pablo escribe estas 4 cartas a estas 4 iglesias
Digo iglesias a pesar de que eran 3 congregaciones y una personal a Filemón, pero igual se estima que era una congregación detrás de él y su familia. Y como él la escribe en sus prisiones, esto es más o menos el año 62 después de Cristo, aproximadamente. Como él la escribe en sus prisiones, hay 4 varones que Pablo conoce y que son los que llevan las cartas a sus destinos. Estos 4 varones son los siguientes. Tíquico lleva la carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Se estimaba que Tíquico era líder o pastor de esa congregación. Epafrodito lleva la carta a la iglesia en Filipo, es decir, la carta a los filipenses. También se estimaba que él era un pastor o bien un líder de esa congregación. Epafras lleva la carta a los colosenses, la iglesia en Colosas, que es el motivo de este libro, también considerado líder o pastor de esa congregación. Y finalmente, la carta a Filemón. Esta carta la lleva Onésimo. Recordemos que Filemón era como un patrón, como una persona importante que marcaba la vida de Onésimo, y Onésimo lleva la carta a Filemón. Estas 4 cartas, que son escritas en una época cercana, tienen como algo en común. Son llamadas que estas 4 cartas, Colosenses, Filipenses, Filemón, Efesios, son la anatomía de la iglesia, o también dicho, la anatomía de los cristianos. Y digo así porque se estima que entre las 4 hay un conjunto de conocimiento respecto de las cosas de Dios que son absolutamente complementarias. No se entendería una sola, sino que las 4 se entienden juntas y son complementarias y conforman lo que los teólogos llaman la anatomía de la iglesia o la anatomía del cristianismo en la época de Pablo. Aun cuando las 4 cartas constituyen una unidad o un complemento entre ellas, cada una hace un énfasis diferente. Por ejemplo, la carta a los Efesios resalta o enfatiza el cuerpo de Cristo, enfatiza la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por otro lado, Colosenses enfatiza la cabeza del cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo. El énfasis está en el Señor. Cleroma, esto es la plenitud de Dios, Cristo como la plenitud de Dios. Aquí en Colosenses el cuerpo carece de importancia, se da toda la importancia al Señor Jesucristo. Por otra parte, Filipenses enfatiza la vida cristiana, kenosis, presenta a Cristo como el siervo, pero hace un gran énfasis en lo que es la vida cristiana. Y Filemón, por otra parte, Filemón da recetas de lo que es la vida práctica para los creyentes en la época para la cual fue escrita. Recetas de la vida práctica de los creyentes en la época que fue escrita. Si nos situamos un poquito en el contexto de Colosas, debiéramos decir que Colosas es una de las ciudades fortificadas del Asia Menor, así como la Odisea, Hierápolis y otras. Sin embargo, en Colosas es muy probable que no hubiese el registro de un templo. Es decir, se supone que en la casa de Filemón se desarrolla esta congregación que finalmente es el motivo de esta carta a los colosenses. En esa época había una gran civilización en ese sector, y Colosas como ciudad cumplía un rol muy importante, llamada también la puerta al oriente, la puerta de Frigia. Es decir,
Este era una ciudad clave en la conexión entre Europa y el Oriente. Una ciudad fortificada, una ciudad importante. Narra la historia de que Pablo probablemente no estuvo en Colosas. Es decir, que él se acercó por el norte a la ciudad de Colosas, pero no entró en la ciudad de Colosas, sino que estuvo tan cerca como en Sardis. Y que desde allí él continuó camino a Éfeso. Por lo tanto, Colosas, aun cuando él no estuvo allí, igual es reconocida como una congregación de hijos espirituales de Pablo. Esto tiene cierta semejanza con el libro a los Romanos, que él cuando lo escribe no conoce a los hermanos ni él los formó, pero él les escribe a ellos. Aquí también, independiente de que Pablo pudiese o no haber entrado en la ciudad de Colosas, su relación espiritual para con los hermanos de la iglesia, su paternidad espiritual para con ellos, era clara de tal manera que Pablo sí es el padre espiritual, igual que de las otras congregaciones, de la congregación en Colosa. En esa época había en ese sector una influencia muy fuerte de la cultura griega. Si bien es cierto, Grecia ya no tenía este dominio cultural, pero había traspasado su cultura, había traspasado su filosofía, su pensamiento a toda el Asia Menor. Por lo tanto, todas las ciudades que estaban ahí en el Asia Menor eran ciudades que de alguna manera mantenían la cultura griega, mantenían la filosofía, el pensamiento griego, lo que llegó en un momento a significar un problema para las nacientes iglesias cristianas en el Asia Menor. Pablo estuvo con sus condiscípulos, con apóstoles en todo el Asia Menor, y podemos mencionar a Marco, Bernabé, a Silas, Timoteo, más tarde Juan como pastor de la iglesia en Éfeso. Sin embargo, él escribió esta carta a los colosenses porque debía contrarrestar un movimiento filosófico imperante en todo el Asia Menor proveniente de los griegos, que era el gnosticismo. El gnosticismo era un pensamiento que se infiltraba en la iglesia, y aun cuando los convertidos tenían nueva vida en Cristo, tenían un bagaje cultural, un bagaje de pensamiento que era sutilmente mezclado con el cristianismo para formar herejías. Ahí en Colosas estaban los cesenios, una corriente de pensamiento gnosticista. Voy a leer algo que indagué en este estudio. Dice que había tres condiciones del gnosticismo que era perjudicial para el cristianismo, para la iglesia ahí en Colosas. Una es de que esta escuela gnóstica creían tener un espíritu exclusivo, es decir, se creían con el monopolio del conocimiento, con el monopolio de la sabiduría, se sentían superiores a todos los demás. Por lo tanto, había automáticamente un rechazo contra la predicación del Evangelio, porque salían estos pensadores a aplastar o de alguna manera a arrollar el pensamiento cristiano, sin permitir que el pensamiento cristiano se desarrollara como Dios quería que lo hiciera. Entonces, una de las características del gnosticismo era que ellos se sentían exclusivos. Otro problema que tenía el gnosticismo en la época era que ellos mantenían algunos principios especulativos respecto de la creación. Estos principios especulativos de la creación era que había una serie de creadores. No es que Dios haya creado el universo como nosotros lo conocemos en las Escrituras, sino que un creador creó a otro, el otro a un tercero, a un cuarto, un quinto, y de repente en la cadena de creados aparece alguien que crea la tierra. Por lo tanto, era un pensamiento especulativo, era un pensamiento no bíblico que amenazaba la doctrina cristiana. Y el tercer punto que era perjudicial para la iglesia
era la práctica ética del ascetismo y el libertinaje incontrolado de Epicúreo. Para estos tres movimientos, Pablo tenía una palabra que era poderosa para explicar la deidad del Señor y para comprobar la falsedad de las herejías que este pensamiento estaba diciendo. Respecto de la primera de las deficiencias, que en el fondo era el espíritu exclusivo que ellos creían tener, en el verso 28 de este primer capítulo de Colosenses, Pablo dice lo siguiente. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. De esa manera la palabra corregía esta herejía de que ellos tenían toda la sabiduría, porque la sabiduría estaba en Cristo y era presentado ante todas las personas. Respecto del segundo punto que hablaba de la serie de personas creadas, que era la especulación respecto de la creación, entre los versos 15 y 19 dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es hermosa la palabra, cómo puede... no puedo decir que esta palabra anule en términos humanos o en términos de sabiduría o una defensa humana al pensamiento gnóstico. Estoy diciendo que la palabra de Dios es abundante en su verdad, en su profundidad y en la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que no es refutable. La palabra de Dios es perfecta, y esta palabra que Pablo estaba enseñando tenía que ver con esta falsa doctrina de los gnósticos respecto a esta creación de varios seres creados anteriores. Respecto del tercer punto, que era la práctica del ascetismo, que tenía que ver con ciertos rigores o con ciertos controles de lo que se debía y no se debía hacer, y por otro lado el libertinaje descontrolado. Hay dos textos que refutan estas verdades equivocadas, estas herejías equivocadas de los gnósticos. El primero está en el segundo capítulo de Colosenses, en el verso 16 al 23, que habla sobre la libertad que nos ha dado Cristo, y el segundo está en el capítulo 3, del verso 5 al 9. Este segundo voy a leer yo respecto al libertinaje descontrolado. Dice la palabra del Señor así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. También una palabra poderosa, refutando lo que estaban experimentando en base al gnosticismo o la amenaza del gnosticismo sobre la iglesia cristiana en Colosas. Esta epístola a los colosenses es un trazado para vivir la vida cristiana centrada en Jesucristo, de manera que no haya ninguna escuela, ningún pensamiento, ninguna filosofía que pudiera desviar esta vida cristiana que deben tener los hermanos. Había un temor en este caminar de caer en un extremo. Había dos extremos.
Por un lado, era el congelamiento, es decir, que la iglesia, intentando no contaminarse con un pensamiento, cayera como en el no pensamiento o en el congelamiento, es decir, que perdiera toda actividad espiritual como iglesia. Pero en el otro extremo estaba también el que el evangelio se evaporara en este pensamiento mixto y terminara finalmente siendo una filosofía. Y nada más lejos para la iglesia de hoy, ambos extremos. Por lo tanto, Pablo se preocupa de que no caiga la iglesia en estos extremos, principalmente en el extremo de la filosofía. Es decir, que el pensamiento no haga evaporar la vida espiritual de la iglesia y termine todo en solamente una filosofía de vida. Es por eso que la divinidad de Cristo, la persona de Cristo como el centro de este libro, o el énfasis principal de este libro, tiene mucho que ver con que Jesús es el agua de vida. Y como agua de vida no es ni agua congelada ni agua evaporada. Es el agua de vida que hoy día está vigente en todos los que en Él creen. Y es muy importante entender que en Cristo habita toda la deidad y que Él es la plenitud perfecta de Dios, y Pablo aclara este gran tema para que ellos abandonen cualquier pensamiento filosófico, cualquier pensamiento doctrinal extraño, y se centren en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, y de esa manera conformen su cuerpo ante la adversidad, en un tiempo de muchas escuelas, muchos pensamientos, pero la iglesia cristiana basada en la palabra del Señor y guiada por el Espíritu Santo era poderosa. Y eso era lo que Pablo quería reforzar en el pensamiento de los hermanos. Hay un contraste entre el libro de Efesios y el libro de Colosenses en sus objetivos. En el libro de Efesios, el tema central es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, con una mirada vertical hacia arriba, mirando al Señor. Y en el libro de Colosenses, la centralidad está puesta en Cristo Jesús, y la mirada es vertical hacia abajo. Es decir, mirando hacia la iglesia a partir de Cristo Jesús. Es muy interesante, los pensadores, los teólogos que analizan esto, en realidad tienen toda la razón. Cuando uno centra en el Señor Jesucristo, en la mente, el corazón, el alma, el pensamiento, edifica profundamente a la misma iglesia del Señor. El estudio en el cual yo me he basado nombra a dos personajes cristianos conocidos, connotados, que hablan de la plenitud de Cristo. Uno de ellos es Carlos Wesley, el hermano de John Wesley. Carlos Wesley, en uno de los himnos, dice: tú, oh Cristo, eres todo lo que yo quiero, eres todo lo que yo necesito. Ese es un énfasis espiritual respecto de que Cristo es todo en nosotros. Y el otro es el hermano Spurgeon, un predicador connotado también, que dice en uno de sus escritos: mira a Cristo como tu gran representante. Son dos pequeños ejemplos de cómo la persona de Cristo debe cautivar todo el pensamiento del cristiano. Él es todo en todos y todos debemos estar en Él siempre. Respecto a la temática de Colosenses, se divide en dos grandes partes. En los capítulos 1 y 2 es un énfasis doctrinal. Cristo, la plenitud de Dios. Es doctrinal. Y la segunda parte, que son los capítulos 3 y 4 de Colosenses, es la parte práctica. Y en la misma parte práctica es la demanda que Dios hace a los cristianos mirando a Cristo. Como hemos dicho ya, Colosenses, el tema central es Cristo como la cabeza de la iglesia, pero Él como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como nuestro Salvador.
Nos pilla el tiempo, mis hermanos, ya van casi 25 minutos, increíble, yo creo que no digo nada todavía y el tiempo vuela. Vamos a quedar hasta aquí, que quede gustando, para que la próxima semana continuemos con la introducción y vamos a ir a los primeros 8 versículos del capítulo número 1 de esta epístola a los Colosenses. Mis hermanos, vamos a orar para cerrar esta parte del estudio, dando gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy día. Señor, te agradecemos mucho porque sentimos, buen Dios, una bendición de comenzar a estudiar esta epístola a los Colosenses, sabiendo que el énfasis eres tú, el Señor, el Cristo, nuestro Jesús. Te damos gracias, te adoramos en esta tarde, te bendecimos, oh Dios, te alabamos y te glorificamos y decimos gracias porque a través de esta escritura te conoceremos más, aprenderemos más, te adoraremos más, valoraremos mucho más tu obra en nosotros y así, Señor, nuestra vida tendrá mucho más sentido centrando nuestra mirada, nuestro foco en el autor de la vida que es Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Un abrazo grande para ustedes.